En la clase de hoy vamos a aprender a confeccionar este sencillo portadocumentos. Vamos a utilizar los hexágonos que te enseñé a cortar y a coser a máquina en los dos vídeos anteriores. Es ideal, por ejemplo, para guardar tus patrones. ¡Empezamos! Vas a necesitar 12 hexágonos de más o menos 16 centímetros de alto. Los puedes coser y cortar según las instrucciones de los dos vídeos que te voy a dejar enlazados. Lo primero que vamos a hacer una vez cosidos es cortar este lado, estos dos laterales, este y este. Para eso, con ayuda de nuestra regla, vamos a hacer un corte que vaya de vértice a vértice de cada hexágono para hacer que este lado sea recto. Entonces coloca bien tu regla y simplemente córtalo haciendo coincidir los vértices de los distintos hexágonos. Tendrás que hacer esto con ambos lados. Aquí estás viendo de cerca que estoy cortando uno y de la misma manera haremos lo mismo con el otro lado. Estos triángulos que te sobran los puedes utilizar para hacer algún otro diseño juntándolos entre sí, también queda muy mono. Lo cortas haciendo un corte limpio y procurando que la línea que estás haciendo vaya de vértice a vértice. Una vez que lo tengas cortado, vamos a preparar nuestros materiales para acolchar esta parte. Voy a utilizar un estabilizador y voy a utilizar este spray temporal para fijarlo a nuestra tela de hexágonos. Voy a poner una pequeña cantidad, previamente he protegido la mesa y lo que voy a hacer ahora es colocar mi pieza sobre el estabilizador y estiraré bien de dentro hacia afuera para que se pegue. Una vez que lo tengas pegadito, lo que vamos a hacer es sujetarlo también con un pespunte. Entonces vamos a necesitar el prensatelas de doble arrastre porque como vamos a trabajar con guata es el ideal. No vamos a coser a 1/4 de pulgada ni con el margen del prensatelas, sino que vamos a hacer una costura todo alrededor de nuestra pieza muy pegadito al borde. Simplemente es para sujetar y lo vamos a hacer por todo el contorno de nuestra pieza, que como has visto tiene 3 filas de hexágonos y una de ellas sobresale por un lado y las otras dos por el otro. Una vez que ya lo tenemos sujeto con este pespunte bien pegadito, como estás viendo en la pantalla, pues vamos a cortar ahora sí todo el excedente del estabilizador que nos sobra. Lo vamos a hacer por todos los recovecos y lo vamos a dejar a ras de la tela. Si te fijas bien, estos dos hexágonos de aquí, este y este, van a quedar juntos después, entonces procura que no sean del mismo color. Ahora vamos a coger la tela que vayamos a utilizar para el forro y lo vamos a poner derecho con derecho con esta tela. Lo voy a sujetar con unos alfileres o con unos imperdibles para que nos sea más fácil de coser, como tú prefieras. Y vamos a coser todo alrededor, todo el contorno, dejando un espacio en la base para poderlo girar previamente. Es decir, que vamos a hacer un pespunte ahora sí con el margen de costura, todo alrededor menos en la base, que vamos a dejar un trozo sin coser para girar. Como te decía antes, ahora sí que vamos a utilizar, yo en mi caso, la señal del 1/4 de pulgada. Y también tienes que tener en cuenta que tienes que dejarlo también al principio de la costura, como te enseñaba en el vídeo de aprender a coser hexágonos a máquina. Con lo cual vas a estar cosiendo todo el contorno de nuestra pieza con el margen del prensatelas, o yo en mi caso tengo una señal de 1/4 de pulgada, como te he dicho, y es la que voy a utilizar para que me quede una costura no muy ancha. Y así voy cosiendo todo el contorno, menos el trocito que vamos a dejar para girar. Como estás viendo, después de que lo tengas todo cosido, vamos a cortar a ras de la tela todo el exceso del forro y ya lo tendremos preparado para girar. Antes de girarlo, vamos a hacer un corte en las esquinas que van hacia adentro. En este caso, aquí, justo en los vértices de los hexágonos que sobresalen en un lado y en el otro. Con esos 4 cortes será suficiente para que no tengamos problema a la hora de darle la vuelta. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es girar toda la pieza, que ya la tenemos forradita, por el espacio que hayas dejado. Yo he dejado toda la base sin coser, pero realmente con un trozo más pequeño es suficiente, porque luego tendrás que coserlo para rematarlo. Ahora el siguiente paso va a ser acolchar, y yo voy a utilizar unos hilos
de colores, son los dos 100% algodón. Este azul es para el forro, para la canilla, y el otro que has visto pues es para la parte superior. Aprovecho para decirte que la canilla se hace muy fácilmente introduciendo el hilo, por si no lo sabes, por uno de los orificios que tienen las canillas. Lo metes por ahí siguiendo las instrucciones de tu máquina y ya podrás hacerlo de manera adecuada, y después enhebras el hilo superior. Como ves, son distintos porque quiero un color arriba y otro abajo, respetando los colores de nuestro diseño. He elegido esta puntada decorativa porque me apetecía que, aparte de acolcharlo en la costura, pues llevara algo de adorno, aunque podría haber elegido otra que destacara más, pero para empezar esta es correcta. Te recomiendo que vayas muy despacito, respetando el ritmo de la máquina y procurando que tu tela, bueno, en este caso esta pieza, que no tire ni entorpezca el movimiento de la máquina. Además, vas a hacer un pespunte muy pegadito al borde alrededor de toda la pieza. Una vez que ya lo tengas todo acolchado, vas a doblarlo así, como estás viendo, de manera que encaje como un puzzle estas dos partes. Justo ves que coincide el hexágono que sobresale sobre los otros dos, que parece que les falta un trozo. También ten cuidado que la base de ese hexágono pues te quede justo ahí, justo en la base, y la parte superior de este pues que quede en la parte superior de nuestro sobre. Lo que vamos a hacer ahora es coser este lado de aquí. Junta bien las costuras de los hexágonos que coinciden, como estás viendo aquí, para que te quede derechito, y con la ayuda de unas pinzas sujétalo. Aquí también el principio de ese lado hazlo coincidir con una costura y sujétalo con otra pinza. Esta es la parte que vamos a coser, la otra, como es la solapa, no se cose. En el otro lado hacemos exactamente igual. Es muy importante que coincidan las costuras para un acabado perfecto. Y justo esta parte de aquí coincide también con ese acolchado de ese hexágono, y eso te va a servir de referencia para que las costuras te queden rectas. Y ahora lo que vamos a hacer es coser estas dos partes a la máquina, y vamos a utilizar este pespunte que previamente habíamos hecho para coserlo, y así nos quedará, no tendremos costuras de más. Una vez que ya lo tengamos cosido, nuestro sobre estará hecho y solamente nos faltará coserle una cinta para poder cerrarlo. Entonces yo he cogido una cinta de 40 centímetros, la he cortado a la mitad, la he sujetado justo en el centro del hexágono superior una parte, y la otra en el hexágono inferior. Les he pasado un pespunte a la máquina rematando un poquito, y simplemente una vez cosido lo único que tendré que hacer es pues atarlo y ya está. El pespunte va por aquí, he hecho dos para que quede bien rematadito, y ya tendremos terminado nuestro portadocumentos. Como verás, es una labor bien sencilla que te permitirá acolchar, aprender a cortar los hexágonos con regla y cúter y a coserlos entre sí a máquina, olvidándote del típico paper piecing. Así que espero que te haya gustado este proyecto tan fácil y que me dejes un comentario si tienes alguna duda. Como siempre, muchas gracias por venir a clase.